¿Y cómo haces ese cambio de mentalidad? ¿Qué se activa en ti para generar el cambio? Con una cosa, tocando fondo. Cuando tú tocas fondo porque estás cansado de eso y te das cuenta que estás en una espiral y ya tocas un fondo y dices, hasta aquí es que ya no quiero más, ya no puedo más. Ujú. Ahí es cuando yo dije, tengo que cambiar algo. No puede ser que esté 3 años y medio haciendo esto, tomando acción masiva y no tenga resultados y yo no sienta que avance, Ujú. ¿sabes? ¿Y cómo fue esa historia en el momento en el que tocas fondo? Pues mira, yo recuerdo que fue en 2020, me pasaron dos cosas, voy a contar. En 2022 dejé ese emprendimiento Ujú. y es cuando empecé a probar otros y eso generaba un poquito de dinero, pero siempre caía en lo mismo. Tenían los vicios, etcétera. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? En 2023, el 12 de marzo de 2023, yo pierdo a mi mejor amigo de la Sí. noche a la mañana. Yo recuerdo que estaba entrando a trabajar y un maratón cruzaba por delante de mi trabajo. Ujú. Y justo en esa maratón estaba corriendo mi mejor amigo. Ujú. Salgo del trabajo a las 4 de la tarde, yo trabajaba de camarero, y me dicen, un amigo que tenemos en común, ha pasado esto, esto. Yo no me lo creí. Cruzó la línea de meta, literal, y ahí, ¿vale? ¿Le dio un infarto? Sí. Y fue como súbito, no. O sea, justo en cruzar la meta. Ujú. Y yo no me lo creía. Y para mí fue como un shock tan grande. Y para mí fue como un golpe de realidad de. Le puede haber pasado a él, a mí, a otro, pero me puede haber pasado a mí, literal, entrando a Ujú. trabajar. Ujú. Entonces, para mí eso fue como un despertar. Y en Ujú. el momento que yo tuve ese despertar fue como, ahora se acabó todo. Se acabaron los vicios, se acabaron las fiestas, se acabaron las salidas nocturnas, se acabaron despertarse tarde, se acabó no ir al gimnasio, se acabó todo. Ujú. Se acabó O sea, fallar. en ese momento hiciste el cambio radical de... normalmente se quita, antes de que entre un hábito bueno, hay que sacar uno malo. Tú directamente sacaste fuera Todos, todo de la mano. todos. Lo dejé todo. ¿Y no había una lucha en ti que te tiraba hacia repetir los Sí, hábitos malos? sí, pero el dolor que yo tenía era Era mucho superior. más grande que volver a ese hábito. O sea, yo Ujú. tenía un dolor tan grande, una, como un despertar de mi amigo se ha ido y ahora yo tengo que, yo sentía que tenía que honrar su nombre, ¿sabes? Ujú. Era piloto, era el hombre más disciplinado que yo he conocido en mi vida, sacó la nota más alta en selectividad del año y entró estaba pilotando cazas, era piloto de la Sí, aviación, ¿sabes? sí. Del ejército español. Y yo lo veía tan disciplinado, tan duro, ese sí que era inquebrantable. Ujú. Entonces para mí fue como, no, se me cae la cara de vergüenza recurrir a un vicio si pienso en él, ¿sabes? Ujú. Entonces tenía las ganas de recurrir a un vicio, tenía ganas, porque de un día para otro vas a tener ganas. Pero el dolor que yo sentía de fallarle a él era tan grande que yo no podía permitírmelo. Ujú. Entonces desde ese punto mandé todo por ahí y hasta entonces Ujú. no fallaron absolutamente nada. Y cuando empiezas a hacer ese cambio, ¿cuáles son los primeros objetivos que empiezas a cumplir? Que empiezas a ver tú y decir, hostia, este es el camino. Lo primero de todo, eliminar el entorno. Ujú. La gente se rodea de gente pobre, por eso son pobres. Y yo Ujú. no hablo solo de pobre de dinero, sino Sí. todo. Su mente, la manera en la que se expresan, se quejan, no es que a ver si me dan la paga, no es que a ver si me pagan el paro, no es que a ver si... Eso es una puta mierda y cuanto más te alejes de eso, mejor te va a ir. Ujú. Entonces yo cogí a esa gente y la separé de mi vida, pero de Ujú. manera Radical. así, Ujú. radical, de la noche a la mañana. Nadie lo entendía, pero yo sí que lo entendía. Yo tengo aquí un tatuaje que pone John 13:7 que dice, lo que yo hago ahora, la gente no lo entiende, pero con el tiempo lo entenderán. Ujú. Es decir, yo entiendo que no lo entiendan, pero con el tiempo lo entenderán. Ujú. ¿Vale? Entonces yo estaba así en ese punto. Yo lo que Ujú. hacía, la gente no me entendía, pero yo sabía que me iban a entender. Ujú. Hoy me entienden, ¿sabes? Ujú. Entonces, me alejé del entorno y empecé a tener buenos hábitos. 5 a.m. me despertaba. Lo que acabo de hacer antes de entrar al podcast. Me tiraba unos push-ups, me iba al gimnasio. Leía libros de desarrollo personal. Tenía buenos hábitos. Ujú. Luego por la tarde iba otra vez al gimnasio. Subía vídeos de desarrollo personal. Ujú. Contando mi experiencia simplemente. No Ujú. dando consejos. Contando mi experiencia. Ujú. Y eso empezó a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande. Y yo sin buscar ningún beneficio, la gente quiso aprender de mí. Ujú. Porque comenzaste aportando valor y a medida que aportabas valor, más que perseguir ese cliente o ese dinero, Mm. atraías a ese cliente y por consecuencia ese dinero, ¿no? Claro, yo nunca haciendo coaching perseguía a nadie. Ujú. Yo solamente decía lo que pensaba. Ujú. Yo llegué a un punto que dije, voy a documentar mi vida. Voy a enseñar todo lo que yo sé al mundo. Y empecé a hacer vídeos de YouTube diciendo mis pensamientos, en Ujú. Instagram diciendo mis pensamientos, subiendo mis rutinas diarias del gimnasio, subiendo lo que hacía en mí cada día, enseñando que estaba limpiando un baño de camarero
y que luego iba a mi casa a la 1 de la mañana, me hacía la cena, cumplía los macros y luego me despertaba al día siguiente a las 5 después de haber dormido 4 horas, me ponía a leer y luego me iba a boxeo y luego volvía y me grababa. Entonces yo eso todo lo enseñaba y la gente no entendía cómo yo podía ser tan disciplinado. ¿Cómo se Entonces, trabaja la disciplina? la disciplina se trabaja con la repetición, es un músculo. Es como el bíceps. ¿Cómo trabajas para hacer grande el bíceps? Entrena. Cuanto más entrene, mucho mejor. Y come bien. Y ya está. Entrena muy duro, mucho y come bien. Así es como yo he crecido mis músculos y como yo aumenté la disciplina. Simplemente repetición, repetición. La repetición crea reputación. Y eso provoca la disciplina. ¿Cuáles son los primeros clientes que haces? ¿Y por qué?